Hola, mi nombre es Gustavo Adolfo Herrera García, de quinto bachillerato C, clave 3. Este es la video de la tarea número 6 de Cisco, en la cual tenemos 4 edit text y los 4 botones para las consultas. Entonces lo primero que hay que hacer es crear la base de datos que se crea en esta ventana que se llama Admin SQLite Open Helper. Entonces primero se importan estas dos librerías, después se escribe esto que está aquí abajo, public admin SQL Open Helper, que es para hacer un llamado a la librería. Y luego se pone eso que es como default. Y lo de abajo. Y esto siempre se pone así. Y esto de aquí hay que agregarle el stance SQL Lite Open Helper. Va, entonces ya que hasta esto, se nos va a generar este public void aquí abajo. Entonces eso que está aquí es el nombre de la base de datos, es lo único que le agregamos. Entonces aquí abajo se le pone esto, que es db.exec.sql y ponemos la sentencia SQL que es create table, computadora, que es el nombre de la tabla, y adentro todos los campos. Código de cadena tipo text, que es la llave primaria. Y después se hace lo mismo con todos los demás. Y el tipo de campo que es. Y esto de aquí abajo se genera automáticamente después de poner el extends. Entonces ahí se queda. Luego nos vamos al main activity, en donde importamos estas librerías para poder hacer la base de datos. Después creamos este private del edit text, donde colocamos las variables que van a corresponder a cada caja de texto. Después se le asigna una caja de texto a cada variable. Entonces, como la variable 1, le agregamos un edit text. Y el find view by ID es para localizar el objeto por medio de su ID. Entonces colocamos r.id.e, que es el ID del objeto. Entonces así con cada una de las 4. Después de esto hay que ir con el botón de ingresar. Entonces este con clic se llama alta. Entonces se llama el public void alta. Entonces tenemos el admin SQLite Open Helper, que es para usar la base de datos, y lo de abajo es para hacer un llamado a la base de datos. Entonces con lo de arriba como que lo ponemos en la clase, y lo de abajo es qué va a hacer o qué base de datos va a usar. Entonces después usamos y creamos todas las variables string con cada caja de texto que las va a transformar a string. O sea, lo que se obtenga lo va a transformar a string. Luego se crea el content value, que se llama registro. Entonces esto de aquí abajo es para hacer para poner el nombre de campo y su variable, perdón. Entonces aquí está la sentencia SQL, que es bd, que es el nombre de la base de datos, punto insert, que es para ingresar, el nombre de la tabla, que es computadora, null, y el registro, y los content values arriba. Se cierra la base de datos, y esto de aquí es para dejar las cajas de texto vacías. Entonces después de hacer esto va a mostrar este mensaje que es el toast, que se cargaron los datos. Eso es para ingresar. Luego para buscar tenemos que se llama consulta por código. Entonces el public void sería consulta por código, que sería ese de aquí. Entonces tenemos lo mismo que lo de arriba, que es para llamar a la base de datos. Aquí se crea la variable string code, que va a ser la de la caja de texto 1, en donde lo va a obtener y lo va a transformar a string. Lo principal va a ser lo de la caja de texto 1. Entonces creamos este cursor fila con la base de datos y el row query, y ponemos la sentencia, que sería select, y ponemos todos los campos, from, y la tabla, where, y la llave primaria, y luego null. Entonces tenemos un ciclo if, que lo que va a hacer es poner el dato que corresponda a cada caja de texto. Luego el else, que
significa que si lo de arriba o el if no se funciona, va a mostrar un mensaje que diga que no existe registro y se va a cerrar la base. Luego tenemos el botón de actualizar, que en el de eliminar, perdón, se le puso en un clic baja por código. Entonces se crea el public void baja por código y se hacen las mismas dos líneas de hasta arriba para llamar a la base de datos y para poder elegir la base de datos. Entonces aquí igual usamos el string code, que es lo mismo que lo de arriba. Entonces se crea la variable entera count con la base de datos y la sentencia. Entonces ponemos bd, que es el nombre de la base de datos, punto delete, que va a ser la sentencia SQL o la acción que va a hacer, que sería eliminar. Entonces sería tabla y el nombre de la tabla, where clause código, que sería la llave primaria. Entonces después se cierra la base de datos y se dejan todas las cajas de texto vacías. Entonces se cierra el ciclo if, que si la cantidad es igual a 1, va a mostrar un mensaje donde diga que se borró el registro. Y si eso no se puede hacer, va a mostrar un mensaje que no existe el registro. Entonces nos vamos aquí al de actualizar, que es el último botón, que el onClick se llama modificar. Entonces creamos el public void modificar, las mismas dos líneas de siempre. Entonces aquí tenemos que estas 4 líneas, que es para mostrar los datos en cada caja de texto. Entonces después de esto se vuelven a insertar, que serían los actualizados, por decirlo así. Entonces tenemos la variable int count, la base de datos y la sentencia, que sería actualizar todos los campos de la base de datos, y la llave primaria con el null. Entonces se cierra la base de datos, se vuelve a crear el ciclo if y el ciclo else, donde el if diga que se modificó el registro, que si es igual a 1 se modificó el registro, y si no funciona lo de arriba va a decir que no existe ningún registro. Entonces ahorita hay que probarlo. Entonces ya tenemos aquí el emulador, donde tenemos el código que vamos a colocar el código. Entonces, por ejemplo, va a ser C001, el precio que va a ser, por ejemplo, 200, la descripción son partes de computadoras, entonces podemos poner mouse, y el stock, que es 20, por ejemplo. Entonces ingresamos, se insertaron los datos, entonces hay que buscar entonces ponemos el mismo y le damos en buscar y busco los datos. Entonces ahora lo vamos a actualizar, entonces le cambiamos el mouse o la descripción y le colocamos y le ponemos, por ejemplo, teclado. Le damos en actualizar y ya se actualizó. Entonces, por ejemplo, si se va a eliminar, se da clic en eliminar y ahí se eliminan los registros. Entonces ahí estaría todo.